Ok, vamos a explicar a profundidad lo que es el teorema 1.9 de Carlos Iborra Castillo. Por si a alguien le interesa entender esto a fondo y, no sé, por algún motivo no pudo entenderlo, vamos a explicar esto paso a paso. Ok, primero, para entender bien este teorema, tenemos que tener muy en claro cuáles son los fundamentos implicados en esta materia. ¿Vale? Hasta donde se ha visto en el teorema 1.9, hasta ese punto, tienen que tener en claro qué es una valoración, muy en claro qué es una valoración, ¿ok? Muy en claro qué es una valoración. Tienen que tener en claro muy bien qué es una expresión. También tienen que tener en claro y estar familiarizados con un poco de lo que es hipótesis de inducción. Si no tienen en cuenta lo que es una hipótesis de inducción, no podrán entender la demostración del teorema 1.9 de Carlos Iborra Castillo. Y también deben tener muy en cuenta la definición de variable libre y variable ligada, ¿vale? Tienen que entender eso de pie a cabeza, entenderlo muy bien, ¿vale? Si no entienden esas definiciones, no van a entender nada. Vamos con un repaso general. Vamos a definir qué era una valoración. Pero antes de definir una valoración, tenemos que tomar en cuenta lo que es un modelo, un lenguaje formal y también lo que es una expresión en el lenguaje formal. Bien, ¿un lenguaje formal qué es? Un lenguaje formal es un conjunto de símbolos. Es básicamente una colección de símbolos, es una colección de símbolos, ¿ok? Que se dividen en diferentes grupos. Se dividen en diferentes grupos. Están los símbolos que describen variables, los símbolos que describen constantes, etcétera. ¿Vale? Esos son símbolos. Pero nada más que eso, solo son símbolos, símbolos sin significado. ¿Qué es una expresión? Una expresión es una cadena de símbolos que tiene un significado. Bien, una expresión es eso, es una cadena de símbolos que tiene un significado, no es una cadena de símbolos, por así decirlo, incoherente o que no tenga sentido, sino que si una expresión evidentemente se demuestra que es una expresión, tienen que saber que se puede demostrar que una expresión es una expresión en sí, entonces tiene un significado, ¿vale? Tiene un significado. Para entender esto más a profundidad, Carlos Iborra Castillo lo que decía era que tita, ¿vale? Vamos a poner aquí el ejemplo típico de tita. Tita es una expresión, ¿ok? Tita es una expresión si solo si se puede demostrar que existe una cadena de expresiones tita 1 hasta tita m con tita m siendo equivalente a tita, donde cada una de las expresiones, cada uno de los símbolos que se encuentran aquí, cada una de esta cadena de símbolos que se encuentran aquí cumple lo siguiente, cada cadena que se encuentra en esta juxtaposición de símbolos tiene que cumplir que es o una variable x sub i, o es una c sub i, una constante, o bien es una función n-ádica, ¿vale? Donde T1 y Tn son términos que ya salieron anteriormente en la cadena de símbolos. Tienen que tener muy en claro eso, ¿ok? Si no entienden qué es una cadena de símbolos, no podrán entender el teorema 1.9. Así que vaya a repasar. Vaya a repasar qué es una cadena de símbolos. Vaya a repasar qué es una expresión. Es muy importante tener estos conceptos muy en claro. ¿Vale? Practique hasta que o sea, entienda, lea, relea, practique recuerdo activo hasta que se le quede claro, más claro que el agua, qué es una cadena de símbolos. Bien, teniendo en cuenta que es una cadena de símbolos, vamos a continuar. Perdón, que es una expresión, mejor dicho. Sí, lo que es una expresión. Bien, ahora sí, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a hablar sobre las variables, perdón, sobre las valoraciones. Las valoraciones básicamente es eso. ¿Qué significa valorar algo? Significa darle un significado a algo, darle una valoración a algo. Una cadena de símbolos, una cadena de símbolos es una cadena de símbolos sin significado. Es básicamente una simbología que no tiene un significado en sí. ¿Por qué? Porque recordemos que el lenguaje formal solo son cadenas de símbolos y no tendrá un significado hasta que nosotros la valoremos en un modelo M. Ajá. Hasta que nosotros valoremos en un modelo M. Ahí recién estamos hablando del significado, del significado real, semántico, qué significa esa cadena de símbolos, qué significa esa expresión, ¿ok?
ahí estamos hablando del significado de la expresión, pero la tita solita, cuando no hay un modelo implicado y por lo tanto una valoración, no es más que una simple simbología sin unos simples garabatos. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el significado de esa cadena de símbolos, de esa expresión. Pero cuando nosotros queremos darle un significado, cuando queremos analizar el significado de esa simbología, usamos la valoración. La valoración es básicamente darle un significado. Por eso es que cuando ustedes en el libro de Carlos Iborra Castillo ven cuando por ejemplo, se le aplica una valoración a un funtor, el caso más sencillo, a un funtor eneádico, ¿vale? A un funtor eneádico de índice I, ¿ya? Se le aplica ¿cómo se dice? Una valoración. ¿Qué pasa aquí? Que esto va a ser equivalente a lo siguiente, a F gorro N de I y M, bueno, aquí se interpreta N T1 de V y así, sucesivamente, valoramos el término TDN. TDN lo valoramos con respecto a un modelo M. Bien, ¿qué significa el gorrito? El gorrito es un significado, el significado que tiene el funtor eneádico ya en el modelo. O sea, estamos ya hablando de un significado real, no solo de una simbología, sino del significado al que está apuntando el funtor eneádico, el significado real, ¿vale? Y a eso también se le aplica el significado real de T1, el significado real de T2, de Tn. Una valoración básicamente es eso, ¿vale? Valora cada una de las versiones y le da el significado real en el modelo, ¿vale? Y ojo, le da significado real. O sea, si tenemos una constante y le valoramos con respecto a v en un modelo M, vamos a buscar el significado. O sea, básicamente es el significado o lo que realmente significa ese objeto en el modelo M. Cuando lo hacemos con una variable, nosotros lo estamos haciendo que aplicando una valoración a esa variable, ¿ya? Aplicamos la valoración v a esa variable. O sea, la valoración v es básicamente darle un significado a las variables también, ¿vale? No solo da el significado de los símbolos, sino que también da el significado de las variables. Significa una variable. Recuerden que si tenemos la siguiente cosa de esta manera, entonces esto básicamente va a ser A. O sea, estamos interpretando a la X como si fuera A. Bien, esa es la cuestión con las valoraciones. Hay que tenerlo muy en claro, una cosa clarísima, o sea, literalmente muy claro, más claro que el agua. Siguiente, ¿qué pasa ahora en el siguiente aspecto? ¿Qué pasa en el siguiente aspecto importante? Entender lo que es las variables libres y ligadas. Eso lean ustedes. No van a hacer que tarde más este video. Entiendan a profundidad lo que son las variables libres y ligadas. Muy importante ese tema, ¿vale? Eso es sustancial que lo entiendan a fondo. Tienen que entender que una variable libre, que una expresión puede tener una variable libre y a su vez una variable ligada. O sea, la misma variable puede estar libre y a su vez ligada. Literalmente. O sea, X puede estar libre y a la vez ligada. No son disyunciones exclusivas, son disyunciones inclusivas. O sea, que pueden existir a la vez. En una misma expresión, X puede estar libre y a la vez ligada. O pueden simplemente no estar en esa expresión. O puede estar libre, o bien puede estar ligada, pero básicamente no son conceptos por así decirlo, que se excluyen entre sí. Son conceptos que pueden unirse, ¿ok? Tienen que tener muy en claro eso. Si no sabían eso, vuelvan a leer, vuelvan a interpretar a profundidad cada una de estas cosas. Y de verdad, para entender el libro de lógica matemática de Carlos Iborra Castillo, no hay nada más que leerlo a fondo. Leer, entender a profundidad cada una de las cosas, cada uno de los pasos que hace Carlos Iborra Castillo, entenderlos a fondo. Bien, vamos a comenzar con la demostración en sí. ¿Vale? ¿Qué nos dice esto? Nos dice, si V y omega, porque si V y W son valoraciones de un lenguaje formal L en un modelo M que coinciden sobre las variables libres de una expresión θ, entonces si θ es un término, ¿vale? Pasa esto que está aquí. O sea, que básicamente cuando tú valoras el término con respecto al modelo M, con la valoración V, va a ser exactamente equivalente a que tú valores la expresión θ con W en el modelo M. Va a ser exactamente equivalente eso. Va a ser exactamente equivalente. O sea, el significado de la expresión no va a cambiar. ¿Vale? Es decir, que si tú tienes dos valoraciones que supuestamente son diferentes,
¿vale? Dos operaciones que son diferentes, que básicamente no son iguales, que tienen variables que no coinciden, ligadas, pero todas las variables libres de las valoraciones coinciden, es decir, básicamente la expresión todas las variables libres coinciden, que tienen el mismo significado, la misma interpretación, para decir que se cumple aquí, vamos a ponerlo aquí, que si tita, si x, lo que está afirmando aquí es lo siguiente, lo que está afirmando aquí coinciden las variables libres, es lo siguiente, si x está libre, ¿ok? Está libre en tita, entonces, v de x es exactamente equivalente a omega de x. Esto significa que coinciden, ¿vale? Todas las variables libres cumplen con esto si están en tita, ¿vale? Ok, ahora, sigamos. Nos dice, libres en una expresión de tita, entonces si tita es un término, básicamente esto coincide. Es decir, las expresiones tienen el mismo significado y lo mismo pasa con las fórmulas, ¿vale? Lo mismo pasa con las fórmulas. Bien, ahora vamos a explicar esto a fondo. Vamos a explicar la primera parte de la demostración, que sería esta que está aquí, ¿vale? Si X, vamos a demostrar lo más simple de todo, que es la primera, y luego vamos a pasar a una demostración un poco más complicada, que sería, por ejemplo, la de aquí, ¿vale? Y luego pasamos a la más difícil de todas, que es básicamente la parte del cuantificador universal, ¿va? Vamos a comenzar con la primera. Si tita es una variable, tenemos lo siguiente: m de tita dv, ¿ok? Vamos a hacerlo por inducción, ¿vale? Y la inducción tiene que tener muy en claro. Vaya a ver un video sobre inducción. Primeramente hay que demostrar el caso principal. Y ojo, aquí yo me confundí mucho cuando estaba estudiando. Dice, por inducción sobre la longitud de tita. ¿Qué significa esto? Por inducción sobre la longitud de tita. ¿Qué significa esto, huevada? Significa aplicar la inducción. Voy a suponer que ustedes saben que es la inducción sobre la longitud de tita. Tita, por ejemplo, si tita es exactamente igual a x, ¿qué longitud tiene esta cadena de expresión? Esta cadena de símbolos. Longitud 1. Es el caso principal. Por eso es que tú comienzas demostrando primeramente tita es equivalente a x, tita equivalente a c, porque son los casos donde la longitud es 1. ¿Vale? Y luego, acá en esta cuestión de aquí, la longitud de tita, ¿cuánto va a ser? Va a ser k, va a ser n, que diga. En los casos donde ya sale el relator eneádico o el funtor eneádico, la longitud va a ser básicamente n, ¿vale? Va a ser n más 1, básicamente. Ya, tenés en cuenta de eso. Y cuando se aplica inducción ya van a ver que es muy útil, ¿vale? Bueno, vamos con el caso trivial, ¿vale? Caso trivial, en este caso tenemos que aplicamos la valoración v con el modelo m en tita. Vamos a hacer que esto básicamente es equivalente a x, ¿vale? De esta manera. Y, ojo, por definición, esto que está aquí es equivalente a lo siguiente, v de x, pero por definición sabemos que x está libre en tita. Sí, en efecto, x está libre en tita, ¿vale? Y por lo tanto, por hipótesis, sabemos que esto se cumple. Por lo tanto, esto de aquí se va a cumplir, ¿vale? Y por lo tanto, esto es equivalente a lo siguiente, a omega, y listo. O sea, de esta manera demostramos la primera parte. Bueno, seguimos demostrando, seguimos poniendo aquí, demostramos la primera parte, ¿ya? Así de sencillo, ¿vale? Esto es por definición, básicamente tú nomás sigues por definición que esto es m, que esto de aquí es exactamente igual a decir que evaluar a x con respecto a omega en el modelo m, y luego esto es básicamente evaluar x, pero evaluar tita, porque tita es x, en el modelo m con respecto a la evaluación v, omega que diga. Bien, eso es lo principal. Bien, sencillo, ¿no? La primera demostración es sencilla. Pero ahora vamos con el caso en donde hay que usar ¿cómo que se llama esta cosa? Hay que usar la hipótesis de inducción. Vamos en el caso de que tita sea exactamente igual a f de n de i, ¿vale? Sea un funtor n-ádico. ¿Qué va a pasar aquí? Bien, vamos a aplicar inducción en tita. Bien, ¿qué tenemos que demostrar en inducción? Vamos a demostrar el caso de la propiedad, si la propiedad K es verdadera, entonces la propiedad K más 1 debe ser verdadera, ¿vale? Esta es la propiedad K más 1. O sea, vamos a demostrar, aquí se usa más bien inducción fuerte, ¿ok? ¿Qué era la inducción fuerte?
que no era demostrar esto así nomás, sino que era suponiendo que todas las propiedades anteriores a K más 1 son verdaderas. Esta es la inducción fuerte. Básicamente, todas las propiedades anteriores son verdaderas, por lo tanto, PK más 1 también es verdadera. Hay que demostrar esto de aquí. ¿Vale? La inducción normal es básicamente sin esto. Pero aquí se aplica inducción fuerte, es decir, se aplica básicamente a que todas las anteriores a K más 1 son verdaderas. De aquí se aplica esta inducción. Entonces, toda cadena de símbolos, ok, aquí estamos diciendo que toda cadena de símbolos que sea menor que la longitud que está aquí, va a ser verdadera. Vamos a aplicar inducción en esto. ¿Ok? Esta va a ser esta cosa de aquí tiene longitud, longitud K más 1. Vamos a demostrar por inducción. ¿Ok? Esta va a ser nuestra longitud K más 1. Vamos a mostrar que esto de aquí se cumple. Vamos a mostrar que esto de aquí se cumple. ¿Ok? Esta cadena de símbolos es K más 1. ¿Por qué K más 1? Porque básicamente eso es lo que queremos demostrar. Esto va a ser nuestra K más 1. Va a tener tamaño K más 1. Y evidentemente, cuando tú aplicas el concepto en cuestión, tú encuentras lo siguiente. M de F de N de I de 1 hasta Dn de V. Y aquí aplicas ya la valoración. Aplicas la definición. ¿Cómo quedaría? El significado de F. Y aquí aplicas en cada una de estas. V. Así sucesivamente hasta M de Dn de V. Bien, y por inducción, porque obviamente cada T sub K es básicamente de menor longitud que la de aquí. Es de menor longitud que tita. Claramente. Evidentemente es de menor longitud de tita. ¿Por qué? Porque le quitamos un símbolo. Así que cada una de estas va a ser de longitud menor de tita. Longitud menor de n, que diga, perdón. No, en este caso, K más 1. Menor de K más 1. Como su longitud siempre va a ser menor en cada una de K más 1, por inducción, esto que está aquí se va a cumplir. O sea, por inducción, cada T sub K, como tiene longitud menor que tita, ¿vale? Va a cumplirse básicamente esto, por inducción, por hipótesis de inducción, ¿ok? Se va a cumplir esto que está aquí. M de T de K, V, omega. ¿Ok? De esta manera se demuestra, ¿vale? Se demuestra básicamente que esto va a ser equivalente a decir que el puntor eneádico de índice I, ya en su evaluado, va a ser exactamente igual a esto que está aquí, omega, por hipótesis de inducción, evidentemente, m de t n de omega, ¿ya? Y ya con eso podemos finalizar todo esto, ya haciendo el equivalente a básicamente a lo siguiente, yendo más a fondo. A lo siguiente, F, bueno, tita directamente, ya haciendo básicamente el proceso para atrás, pero usando como la omega en lugar de la v. Entonces va a ser esto que está aquí, hecho. ¿Ok? Básicamente eso. Recuerden, tienen que entender muy bien lo que es la hipótesis de inducción. En este caso, vamos a suponer que las propiedades anteriores es verdadera y esta propiedad de aquí va a ser la K más 1. Esta propiedad de aquí va a ser la K más 1. Entonces, como esta tiene longitud K más 1 y se le aplica para la definición del modelo de valoración V, evidentemente cada una de los términos tendrá menos longitud que tita, evidentemente, y por lo tanto por inducción, como sabemos que la propiedad se cumple, ¿vale? Por hipótesis de inducción se cumple para todas las cadenas de símbolos, todas las expresiones que tengan menor longitud que K más 1, entonces estas de aquí, como tienen menor longitud que K más 1, se cumple lo siguiente. Y por lo tanto se cumple lo siguiente. ¿Vale? Eso es lo que básicamente lo clave de esto. Entender lo que es la hipótesis de inducción. Vayan a repasar la hipótesis de inducción. Muy importante. Siguiente. Vamos a hablar ahora sobre el caso más complicado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tita es exactamente equivalente a un cuantificador universal? Aquí la cosa se complica un poquito más. Aquí me costó un tiempo entender esto a profundidad, pero pude entenderlo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que va? Aquí lo puse mal, siendo alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cómo se demuestra esto? Bien, vamos por partes. Vamos a empezar directamente con el modelo. El modelo M valora a tita con respecto a V
Bien, el modelo, no, esto es diferente. Esto es una expresión, pero esto es una fórmula. Así que sería, el modelo M satisface, tiene que también tener muy en cuenta qué es satisfacer y qué es otra cosa. Así que tienen que tener muy en cuenta todos estos conceptos, ¿eh? Muy en cuenta. M satisface a alfa con respecto a, satisface a x sub i, bueno, no, a tita, con respecto a v, ¿vale? Satisface. ¿Qué significa? Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué significa que M satisfaga una expresión con respecto a una evaluación V? Que básicamente la expresión de aquí se cumple, que es verdadera. Vamos a suponer que es verdadera la expresión de aquí, ¿vale? Entonces eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir que M satisface a tita con respecto a la evaluación V. Que la expresión tita, cuando se interpreta V, sí o sí es verdadera, ¿vale? Entonces, esto va a ser sí y solo sí M satisface, reemplazamos esto aquí, a la expresión, al cuantificador universal de índice I, perdón, al cuantificador universal con respecto a la variable x sub i de alfa. Bien, esto va a ser con respecto a la evaluación V. Esto va a ser sí y solo sí, por definición del cuantificador universal sabemos que es para todo, para toda A en M, se cumple qué cosa. ¿Se cumple qué? Se cumple qué. Se cumple que M satisface a alfa de V de X de A, ¿vale? M satisface a alfa con respecto a la siguiente valoración. Pero ¿qué pasa aquí, loco? ¿Cómo aplicamos nosotros aquí inducción? ¿Qué sucede? ¿Cómo aplicamos aquí nosotros inducción? No se ve tan fácil aplicar inducción aquí, porque claro, tú dirás, bueno, pero y la inducción afirma que básicamente toda, eh, toda expresión que tenga menor longitud que esto que está aquí, que la tita, es verdadera. Así que no simplemente puedo hacer lo siguiente, reemplazar esto que está aquí con básicamente esto, omega de x de a. No puedes. ¿Por qué? Porque la hipótesis de inducción, este, se aplica, recuerda, se aplica solo cuando tienes asegurado que la valoración que está aplicando la expresión tita, ¿vale? Coinciden en las variables libres. Claro, esto sería verdad, esta equivalencia de aquí, esta equivalencia de aquí, sería verdad si esto de aquí no existiera. ¿Por qué? Porque tú sabes que V y omega sí coinciden en esas variables libres, sí coinciden en las variables libres, ¿vale? Coinciden. Pero en este caso no es verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que es otra valoración diferente, ¿vale? Una valoración diferente. Así que hay que demostrar nosotros ahora mismo que v de x de a coincide con omega de x de a. Y si logramos demostrar que coincide, este sí solo sí es válido. Es válido porque sabemos que coinciden en estas expresiones. Y por hipótesis de inducción es válido hacer este cambio, porque toda expresión con menor longitud de tita se va a cumplir con la hipótesis de inducción. Por lo tanto, vamos a demostrar primeramente que esto de aquí, estas dos valoraciones coinciden. Vamos a demostrar que coinciden o no coinciden. Coinciden, coinciden en las variables libres. Las variables libres. Bien, ¿qué va a suceder aquí? ¿Cómo demostramos esto? Bien, supongamos lo siguiente. Supongamos que X, no, que Y está libre, está libre en alfa. ¿Vale? Vamos a suponer que Y está libre en alfa. ¿Ok? Vamos a suponer que Y está libre en alfa. Bien, ¿qué sucede aquí? Si Y está libre en alfa, está libre en alfa, en alfa, entonces, Y es diferente de X sub I, es decir, es decir, que Y
está libre en x sub i de alfa, ¿bien? En la expresión tita básicamente. O bien, o bien, eh, x sub i es exactamente igual a y. ¿Bien? Eso implica que está ligada en la otra. Bien, lo que sabemos es que está en alfa. Está libre en alfa. Bien, ¿qué va a suceder aquí? Hemos escogido una variable cualquiera. Tenemos dos casos. Vamos a demostrar el primer caso cuando y es diferente de x sub i. ¿Qué pasa cuando y es diferente de x sub i? Tomamos la valoración v de x de a, v de x de y es equivalente a lo siguiente. Como x no es y, como x sub i no es y, en este caso sí, debería decir x sub i, que me confundí, pero bueno. Dejémoslo en x. Creo que se entiende que esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Aquí me confundí, ¿vale? Es x sub i. Vamos a poner x sub i para no confundirnos. X sub i. Ya, entonces, si como y no es x sub i en el primer caso, entonces la valoración cambia lo siguiente, por definición de valoración, ¿ok? Eso está en la definición de Carlos Iborra Castillo. Esto va a ser equivalente a omega de y. ¿Por qué? Porque por hipótesis de inducción sabemos que estas dos cosas coinciden. Y después, eso es exactamente igual a decir x de a de y. Listo. Coinciden en las variables libres cuando x es diferente de x sub i. Ahora, ¿qué pasa cuando x es exactamente igual a x sub i? Exactamente lo mismo. Tenemos que esto es de x sub i de a de y, esto es exactamente igual a v de x sub i de a de x sub i, de x sub i, y esto va a ser igual a. Pero esto es exactamente igual a decir omega de x sub i de a con respecto a x sub i, lo cual es exactamente igual a decir omega de x sub i de a de y, lo cual es exactamente igual a decir lo que estamos buscando. O sea, hemos visto que estos son iguales también. Bien, por lo tanto, hemos demostrado que esta valoración que está aquí, hemos demostrado que esta valoración, con esta valoración de acá, eh, coinciden en las variables libres de alfa. Y como coinciden en las variables libres de alfa, esto es verdad. O sea, este sí solo sí es válido. ¿Por qué? Porque este y este, esas dos valoraciones coinciden en las variables alfa, coinciden en las variables libres de alfa. Y como alfa tiene menor longitud de tita, podemos hacer directamente la equivalencia por hipótesis de inducción. Listo. Eso es todo, literalmente. Luego sería básicamente seguir al revés. Ahora sería ir de aquí para acá. Perdón, de aquí para acá, básicamente. Pero en lugar de v sería omega. Omega y omega. Eso es todo. De esa manera hemos comprendido a profundidad cómo funciona el teorema 1.9 de Carlos Iborra Castillo. ¿Ok? Muchas gracias, la verdad, esto era un video más bien para mí, en un futuro que me olvide, lo tengo ahí guardado, pero si a alguien le sirve, perfecto.